Más Latina 96.5, Honda Crover, Hutchinson Ports y Cabe y Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIVER, presentan Nación Veracruz. Historia, cultura, tradiciones. En Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Ya es hora de Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México, este espacio que está listo para la historia, la cultura, las tradiciones, el puerto y las victorias. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Efectivamente, don Jorge, muy buenos días en ya después de la noche lluviosa, llega la calma. Y bueno, este hermoso día del lunes 9 de septiembre, pues vamos a hablar acerca precisamente de una de las pocas victorias. Y no digo lamentablemente porque pues al final México nunca ha sido un país pues ambicioso, guerrero en el sentido de querer estar invadiendo a sus vecinos. Y tenemos las victorias en batallas pues, pocas, y esas las vamos a platicar definitivamente en un momento más. La victoria de Tampico de 11 de septiembre de 1829. Pero en este caso, Miguel, si nos vamos un poquito antes, pues yo creo que sí, ¿no? Y es parte también de todo este pasado que tenemos, donde cuando estaban pues las diferentes pues grupos, o debe decir tribus, no, pero bueno, pues entre tribus, pero más bien tribus, grupos indígenas, étnicos, aquí antes de que llegaran los españoles, pues como que sí les gustaba, sobre todo avasallar y dominar a gran parte de la población que existía en estos terrenos, como es el caso de los mexicas, pues ellos tenían dominados completamente a todos, menos a los tlaxcaltecas. Entonces, pues es parte de nuestra cultura, y creo que en ese sentido, pues también sí hay esta tendencia beligerante. Bueno, es que a mí por parte de... Ahí me equivoqué, faltó que aclarara yo que dentro del México independiente, vaya, usted si se va a ese contexto histórico, bueno, pues sí, las tribus, sobre todo los aztecas. Pero no somos una historia en común. Sí, somos una historia en común, pero yo digo, ahí me faltó detallar que me estaba refiriendo al México independiente, porque si estamos hablando precisamente de los aztecas, pues sí conquistaron ciertos territorios donde imponían sus tributos. Después, en la época de la Nueva España, bueno, se extendió de sur a norte hasta llegar a los confines, ahora sí, que de lo que actualmente es América del Norte. Y si vemos esos mapas de finales de el siglo XVIII, encontraremos que México, pues sí, llegaba desde más allá de casi llegando a Alaska hasta lo que es Centroamérica, Panamá, que era parte precisamente de la Nueva España. Y bueno, yo en este momento, me quiero referir a un hecho histórico. No, aguanta, antes de que entres ahí, pero por ejemplo también las tribus, las distintas también tribus mayas, porque no eran una, entre ellos mismos se daban ciudades, estados tipo no eran nada tranquilitos. No eran tranquilitos, al contrario, eran bastante. Se tienen datos, sí, efectivamente. Eran bastante beligerantes y además practicaban el canibalismo. Los datos ahí los están registrando, entonces hay que también eso ponerlo en el contexto. Y bueno, pues vamos a irnos, vamos a regresar a 1929. 1829, con la victoria de Tampico, todo este proceso que seguía todavía pues siendo parte de la emancipación pues en este caso de la Nueva España con relación a los españoles. Era todavía parte de todo este proceso, ¿no? Sí, y es importante, sobre todo para nuestros amigos del público, incluso les voy a decir una cosa, para nuestras autoridades también estatales y del municipio de Pueblo Viejo, Veracruz, a quien les mandamos un fuerte abrazo. Esperemos esta semana también poder platicar con ellos, porque desde el 2014 ellos lograron ya que el Congreso del Estado declarara al municipio de Pueblo Viejo, Veracruz, como heroico. ¿Qué tiene que ver lo que ocurrió en Tamaulipas, en Tampico, con Veracruz?
les voy a explicar rápidamente. Insisto, es un tema que creo que hay que estar tratando porque hay mucho esfuerzo en diversas asociaciones culturales como la que preside David Granados, que han realizado diversas actividades y consolidado tradiciones ya que se han vuelto en Tamaulipas, sobre todo en Tampico, con detonación de un cañón que se hace cada 11 de septiembre precisamente en memoria de este hecho histórico. Pues bien, amigos, debemos de recordar que había sucedido el proceso precisamente de emancipación de la Nueva España, transformándose en el Imperio Mexicano ya para 1821, con la entrada del ejército trigarante, antes la firma de los tratados de Córdoba. Hasta ahí vamos bien. No se acepta por parte de Fernando VII, el rey de España, esta independencia, pero debido a la situación que se vivía en España, precisamente también una serie de acontecimientos políticos entre liberales y conservadores absolutistas, pues México, el nuevo país, pues no va a tener tanta problemática en el aspecto de invasión exterior, sino todos los procesos que vimos que a finalizar Guadalupe Victoria su mandato, pues va a haber esta serie de procesos ya de golpes de Estado entre Anastasio Bustamante y Vicente Guerrero. Pues bien, 1828 ya está Vicente Guerrero en la presidencia. Para 1829 las arcas se encuentran vacías. Qué misterio, qué cosas que pasan en este país. Se le debe al ejército, se le debe a los ingleses, que se les había pedido un préstamo, y la mayoría de ese préstamo se había ido en gastos de salarios del ejército. Nada más para que se dé cuenta, don Jorge, amigos, casi un 80% de ese préstamo se había ido en salarios al ejército mexicano. Pues bien, en ese tenor llega a los oídos del rey, a través de los espías que siempre hay, que supuestamente el pueblo mexicano quería regresar a los brazos de la amada madre patria, que ya se habían percatado del error y que solo bastaba con que llegara un caudillo, un general de renombre español con pocos soldados para que todo el pueblo mexicano se volviera nuevamente a los brazos, insisto, de la madre patria. Esa era la idea, así se la vendieron a Fernando VII, y desde Cuba se empezó a armar un grueso de ejército para reconquistar México, ahora sí llamado República Mexicana, Estados Unidos Mexicanos, ya con este sistema federal. Y este grupo de ejército salió precisamente de La Habana ya en junio, finales de junio de 1829, hacia, se pensaba, la península de Yucatán. Ahí se pensaba que iban a desembarcar, pero debido a una tormenta, los barcos se dispersaron. Algunos fueron a llegar a Pensacola, a los Estados Unidos, y se decidió desembarcar en el norte de Veracruz, allá por Pánuco. Se desembarcó este ejército y se dirigieron hacia Tampico, que fue tomado pues casi sin ningún problema por este ejército al mando de Isidro Barradas, el general del ejército español de Reconquista. Y bueno, yo creo que nos vamos a ir al corte para que sigamos. Vamos a ir al corte de una vez, contando, sí, porque ya la historia es larga, ¿no? Entonces ya se aceleró esto ya. Exacto, la historia, sí, esta historia es larga. Vamos a quedarnos por ahora con esto y en un momento más vamos a regresar con ustedes. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales para que nos sigan. Estamos en Nación Veracruz, nos pueden seguir nuestra transmisión en vivo. También estamos en la transmisión en vivo de Más Latina 96.5 para que también nos puedan seguir por esta red social. Estamos en Instagram, @Nación Veracruz, y en nuestra página de internet, bueno, en Twitter, @Nación Veracruz también, y en nuestra página de internet, www.nacionveracruz500.com. Volvemos. Este programa es presentado por Hutchison Ports y Cabe y Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIVER. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz.
Estamos de regreso en Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México, donde antes de seguir con todo el relato que nos está dando Miguel Salvador Rodríguez Azueta, le mandamos un abrazo fuerte y un saludo muy cariñoso a nuestro gran amigo Juanito Vázquez. Nos manda a saludar. Juanito, estamos casi listos. Ya para casi vernos listos por allá. Exactamente, Juanito, que también ya está listo para este evento el próximo 20 de septiembre. Mi querido Juanito, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por mandarnos tus buenos deseos como siempre. Pues vamos a seguir, Miguel, con este relato de la victoria de Tampico. Así es, pues como estábamos hablando hace unos momentos, este ejército de reconquista, aproximadamente unos 5,000 hombres llegados, aclimatados ya en la isla de Cuba, precisamente para este clima, y en base a las experiencias que ya habían tenido, porque te voy a comentar que hay algunas anécdotas que hemos encontrado ahí en documentos históricos de que durante la época precisamente de la insurgencia de 1812, 1813, llegaron algunos grupos de ejércitos de refuerzo traídos de España, pero venían hasta con su uniforme de invierno, imagínense nada más, llegando a Veracruz, pues no, que no les quedaba mucho para sobrevivir a estas personas. Pero bueno, estamos hablando de que ya en julio ya estaban posicionados en Tampico, y bueno, pues el país estaba en zozobra. Vicente Guerrero no poseía los recursos necesarios, las arcas, insisto, estaban vacías, pero bueno, pues ahí salió un personaje que, insisto, que es motivo todavía de investigación, don Antonio López de Santana. En Veracruz logró conseguir algunos préstamos, armar un grueso de ejército que muchos dudan que haya sido posible armar el ejército de esa manera como don Antonio lo hizo, y sobre todo, don Jorge, se habla de la imprudencia, porque este grupo de soldados veracruzanos armados aquí salieron precisamente por mar para llegar a Tamaulipas, y se dice que imprudencia porque si los hubieran agarrado los buques de guerra españoles, pues hubieran desbaratado las chalupas, las lanchas en las que iban todos estos soldados, pues iban esa era la armada motivados, pero era la armada, era la armada que logró, ahora sí que válgase la redundancia, armar don Antonio López de Santana, así como caballería que sí llegó, ahora sí por tierra, con lanceros jarochos. Yo me imagino y me motiva mucho eso porque pues era gente motivada, no había dinero ahora sí que para pagar sueldos, pero estaba en peligro precisamente la independencia. Y con este dato que les doy, hubo algunas encontronazos precisamente en la ciudad de Tampico entre el ejército veracruzano, la mayoría armado con veracruzanos que tenían su base precisamente en Pueblo Viejo, al otro lado del río. Ahí tenían su base los mexicanos, los españoles posicionados de Tampico, y pues bueno, ya la madre naturaleza se encargó de echarnos una mano a los mexicanos porque hubo un huracán en esas fechas, estamos hablando de septiembre, y pues se dice que barrió con todos los campamentos, quedando los españoles en precaria situación. Y ya va a ser el 11 de septiembre cuando un grupo de soldados mexicanos logra tomar el Fortín de la Barra, que daba precisamente el acceso desde el mar hacia el río, para poder abastecer a las tropas que se encontraban en Tamaulipas. Y con este hecho, con esta rendición, pues los ejército español se rinde incondicionalmente. Es que eso es lo que yo creo que no me expliqué bien, don Jorge, hace rato. Quiero decir que hubo batallas que México sí ha ganado, pero por ejemplo, la del 5 de mayo fue una batalla que ganamos, lo importante es que pero se la perdió la guerra, guerra, claro, se perdió la guerra. Sí, eso la gente a lo mejor no lo sabe. El 5 de mayo se gana la batalla, pero al final el ejército francés... Igual la de Camarón también se ganó la batalla, pero se perdió la guerra.
Ahora fue una batalla pírrica la de Camarón, esa luego vamos a hablar por qué. Entonces, en esta victoria de Tampico, se consolida precisamente la independencia, que posteriormente, pocos años después, en el 1836, se va a dar el tratado ya de reconocimiento de independencia entre España y México. Entonces es un 11 de septiembre, pero de 1829, cuando las armas mexicanas se visten, se llenan de orgullo, ganan con estos ejércitos pues preparados, a lo mejor con muy poco tiempo, pero con mucho valor, don Jorge, con mucha actitud y sobre todo con valentía y gallardía para lograr esta victoria que va a darle a nuestro país pues esa oportunidad ya de estar dentro del escenario de las naciones libres. Y con esto pues quiero decir que la victoria de Tampico pues pasó al olvido en muchas ocasiones, precisamente por el personaje central, pero Santana. Antonio López Santana, pero mucho del himno nacional que actualmente todavía escuchamos tiene que ver o es precisamente inspirado en esta victoria de Tampico de 1829. Así que, amigos, no debemos olvidar que el 11 de septiembre las armas mexicanas se brillaron todo lo alto y en el 2014 nuestro pueblito, el lugar donde Santana, fíjese nada más, don Jorge, don Antonio López de Santana derrota a las tropas españolas en Tampico, Tamaulipas, pero la rendición políticamente, él muy astuto, hace que pasen los firmantes para que la capitulación de rendición sea en Veracruz. En Pueblo Viejo. En Pueblo Viejo, Veracruz, se va a firmar el acta de rendición incondicional del ejército. Las banderas españolas se van a mandar a México y don Vicente Guerrero va a colocar esas banderas a los pies de la imagen de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Pues fíjate que es todo... Casi una película. Claro, es una película, todo un relato, e incluso pues digno de conocerlo por el personaje, como bien lo indicas. Aquí el personaje central, el héroe, fue Antonio López de Santana. Después, de la misma manera, ¿no? La historia oficial trata de borrarlo. Y aquí mi pregunta también es esta, Miguel: ¿por qué, si se quería borrar prácticamente todo el pasado de López de Santana en la historia y ponerlo como un villano? Yo nunca entiendo por qué el himno nacional, tanto en letra, sobre todo la letra, como la música, pero en la letra se queda al 100% y es un himno inspirado netamente en Santana. Sí quitaron como 5 estrofas, claro, ¿no? Que tenían que ver ya una alusión totalmente las hacia estrofas, Santana, ¿no? Hacia Santana. El guerrero inmortal de Zempoala, sobre todo. ¿Por qué? Porque es una obra de arte, don Jorge. Si usted se pone a ver y analizar, por ahí hay los datos de que nuestro himno nacional es está considerado como uno de los himnos más bellos, tanto en música como en letra. Y eso no lo digo yo, hay no sé si fue concurso o un análisis, pero se considera que nuestro himno, junto con la marsellesa, que por cierto quiero decir, no sé si ustedes lo sabían, que durante el liberalismo, durante el juarismo, el himno que se cantaba no era el himno nacional. Precisamente por este detalle de la imagen de Santana, era la marsellesa. De hecho, en la entrada de Juárez a la Ciudad de México, al triunfo de la República, lo que se entonaba a la hora del himno era la marsellesa. Y aparte pues pues una paradoja, ¿no? Porque pues precisamente estaban combatiendo contra los franceses que estaban imponiendo a un emperador. Este es el pueblo de México, don Jorge. Y el surrealismo mexicano. Pues ¿no? Es parte del surrealismo mexicano, pues no se puede entender. Entonces, el himno francés, además de que combatiendo contra ellos. El himno mexicano pues es un himno guerrero, cosa que insisto, ya ha pasado. Somos un pueblo que no está metido en estos tipos de conflictos y pues el himno mexicano fue hecho precisamente y enfocado a glorificar esta victoria y sobre todo a buscar esta unidad después de los hechos terribles de la mutilación de más de la mitad del territorio en la guerra contra los Estados Unidos. Pues es un saludo muy afectuoso a todos los amigos de Tamaulipas, a David Granados, a los amigos de Pueblo Viejo. Esperemos tener contacto con ellos esta semana para saber qué se está realizando por allá, porque es motivo de orgullo precisamente
y de mucha satisfacción, don Jorge, que a través de los años podamos rescatar estas historias, no por el personaje ni por estar ensalzando a don Antonio López de Santana, insisto, sino que son hechos. Hay que conocerlos, ¿no? Que, aparte, don Jorge, le voy a decir una cosa, no don Antonio, sino imagínense los cientos o los miles de personas que dieron su vida o hasta prestaron dinero precisamente por conservar esta independencia. Creo que hay que reconocerlos a través de estos hechos. No, por supuesto, y sobre todo tú lo hiciste en tu novela, La Pesadilla Jarocha. Está inspirada Jarocha, precisamente, es todo un relato sobre este hecho histórico que fue la victoria de Tampico. Miguel, nos tenemos que ir. Nos escuchamos mañana con más historias interesantes, invitados. No, hombre, vamos a estar de lujo esta semana, que es el mes de la patria. Bueno, nos vamos mañana en punto de las 9 de la mañana con ustedes. Pásenlo muy bien. Más Latina 96.5, Funda Krover, Hutchinson Ports y Cabe y Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIVER, presentaron Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Hasta la próxima.